Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de paz, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrán. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Que la tierra dé todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. La historia siempre nos ha situado en contextos adversos que debemos enfrentar incluso en nuestra cotidianidad. Hace 2 meses atrás no sabíamos que no podríamos volver a abrazarnos. Hace 7 meses tampoco sabíamos que cambiar Chile estaba tan cerca. Veamos a Chile, nuestro país es un verdadero oasis. Quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. Los escolares que no tienen un argumento. Cabros, esto no prendió. Hoy, más que nunca, nos damos cuenta que la única forma de avanzar es pensando desde lo colectivo, desde la solidaridad y la empatía. La pandemia nos confirmó que la única forma de superar la crisis es pensando en el otro, para que cuando nos volvamos a encontrar, no nos falte nadie. Porque el virus no es lo único que nos está matando. ¿Me puedo juntar con un grupo de amigos a tomar un café? Probablemente sí. ¿Cómo acabamos el hambre con 65.000 pesos? ¿Cómo acabamos con el hambre si no podemos trabajar? Yo soy peluquera canina. Yo tengo una mini pyme. A mí no me dan ningún bono del gobierno. Tengo 4 hijos. A mí no me ayudan porque yo tengo un negocio para mí. ¿Cómo acabamos con el hambre sin conocer la realidad en el territorio? Un nivel de hacinamiento, de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia la magnitud que tenía. El gobierno nos quiso hacer creer que con una caja se acababa el hambre, pero no. Resulta necesario entonces tomar las riendas y construir nuestra felicidad. Cuidarnos entre todos, construir una sociedad más justa, tener más tiempo con nuestra familia, en un espacio digno, pensar en colectivo.
el mar del hambre. Y Chile entero era el acantilado, y el mar del hambre estrellándose contra sus roqueríos. Eso sí que son acantilados, meditó. Debajo las olas se reventaban bramando, dibujándose y desdibujándose, tal como se dibujan los flujos y los reflujos de la desdicha, como las marejadas, espumeando ante nosotros, mostrando nuestros brazos muertos, las piernas muertas, los torsos muertos que ondeaban flotando bajo esos paredones. Hay un mar de muertos flotando frente a los paredones, allí donde se revientan las rompientes, y son nuestras propias caras las rompientes reventándose y reventándose contra los acantilados de estas desgracias. Chile acaba de cumplir un centenario de su independencia. Su riqueza principal es el salitre. Se realizan grandes ceremonias y celebraciones, pero la mayoría de los chilenos, principalmente los trabajadores, no tienen mucho que festejar. En Chile viven 3.250.000 personas y el 95% son pobres. El analfabetismo es de un 60%. De cada 100 niños, 25 mueren al nacer. Por esos años, destaca en el seno de los trabajadores un hombre que ya había recorrido gran parte del territorio chileno organizando sindicatos y periódicos obreros. Luis Emilio Recabarren funda en 1912 el Partido Obrero Socialista en Iquique y este es el primer partido popular. Un poco más tarde, Recabarren crea y saca adelante, bajo el impulso del Partido Obrero Socialista, la Federación Obrera de Chile, con el fin de organizar a los trabajadores del país. En esos años se llamaba la Federación Obrera de Chile y se hacían actos a 4 kilómetros o 5 kilómetros de las oficinas, pero mi papá los llevaba. Me acuerdo que los tomaba de la mano y se reunía mi padre y toda la gente y nosotros escuchábamos. Y así fui conociendo lo que era el partido. En estos primeros años de vida ingresan cientos de militantes y ya en 1922 deciden llamarse Partido Comunista de Chile, concluyendo así su etapa fundacional. Solo 2 años más tarde, en 1924, Luis Emilio Recabarren se quita la vida. Lo que representa de alguna forma este puñado de fundadores del partido es también la intelectualidad de una clase obrera. Es decir, muestra que los trabajadores tienen pensamiento y pensamiento propio. Este partido se funda 5 años antes del triunfo de la primera revolución socialista en el mundo. 5 años antes del triunfo de la revolución bolchevique. Es decir, tiene un certificado de nacimiento de una raigambre popular con la realidad nacional, con los trabajadores de Chile, muy potente. El Partido Comunista de Chile se afianza. Por esos años se une a otras fuerzas políticas y sociales siguiendo los postulados de la Tercera Internacional, dando así un giro hacia la política de los frentes populares. Para las elecciones de 1938, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido Radical se unen en el Frente Popular. Esa unidad derrota a la derecha por primera vez. Pedro Aguirre Cerda se convierte en el presidente de Chile. Un año después del triunfo, el presidente Aguirre Cerda nombra al poeta Pablo Neruda como cónsul especial de inmigrantes y lo envía a París a que organice la traída de refugiados españoles de la Guerra Civil. En septiembre de 1939 llegan a Chile 2.500 inmigrantes republicanos en un barco que llamaron el Winnipeg. Sin Neruda no hay Winnipeg. Claro, claro. Pero yo me recuerdo tan bien como si fuera ahora, yo tendría 12 años, ese mundo, imagínate tú, esa odisea de Neruda, que detrás de Neruda
Neruda está apoyado totalmente por el Partido Comunista Chileno. Eso es muy importante. Sí, es increíble. Pero todos motivados y recibidos por una concepción en esos países política realmente de izquierda y con un Partido Comunista muy sólido. Y el Estado pagaba 6 meses que podías con tu familia en una residencial o un hotelito hasta que tuvieras trabajo. Así fue, pues. Así, ¿qué país es ese? ¿Qué puedo decir yo? Todo. ¿Me entiendes? Pero fuera de ser un país, era una idea, ¿no es cierto? Que el país se involucró en esa idea. Un año después, el proyecto del Frente Popular se ve truncado por la repentina muerte de Pedro Aguirre Cerda. En 1946, la experiencia del Frente Popular se repite, esta vez con Gabriel González Videla. Los comunistas llegan al gabinete, sin embargo, nadie presagiaba lo que ocurriría más adelante. El Partido Comunista presiona mediante movilizaciones sociales el pleno cumplimiento del programa de gobierno. Esto, sumado a que por las imposiciones del gobierno norteamericano, hicieron que en 1947 González Videla expulsara del gabinete a los comunistas. En 1948, tras una huelga de los mineros del carbón, se proclama la Ley de Defensa Permanente de la Democracia con el apoyo de la derecha. La llamada Ley Maldita declaró la ilegalidad del Partido Comunista. Miles de sus militantes fueron borrados de los registros electorales y despojados de sus cargos de representación popular y perseguidos. Este periodo se extiende hasta 1958, cuando la ley es derogada y el partido vuelve a la legalidad tras 10 años de clandestinidad. En este aniversario 108 del Partido Comunista, quiero saludar y abrazarlos con una canción que escribí ya hace algunos años atrás para Gladys Marín. Se llama Sobre los campos. Sobre los campos que son de trigo, pasó la hoz brillando en el camino. Bajo la noche vuela un martillo, toca la luna como a un cristal fino. Y un remolino buscando algo es tu paso firme mientras duerme un niño. El sol ordena algunas cosas que no son muchas, pero son tus rosas. Y aunque sé que este lado del sol es difícil, me atrevo igual. Que una vez si cambio el reloj, sé que ahora durmiendo ella está revolviendo con el corazón remolinos de azúcar y sal. Oh, oh, Si tú te sientas tan cerca mío, el rojo invade todo lo que digo. Te veo entonces entre la escena del comunismo como última cena. Abriendo entonces ala y sombrero, sin más preguntas soy quien llora y quiero. Y aunque sé que este lado del sol es difícil, me atrevo igual. Quemo una vez si cambio el reloj, sé que ahora durmiendo ella está revolviendo con el corazón
fuerza, compañeros. El futuro era de nosotros. Y no lo conquistamos con un lápiz y un papel, sino con la lucha y resistencia popular. Han ingresado identificados nuestro compañero José Manuel Parada, el profesor Manuel Guerrero Ceballos, pero ese futuro, por el que cayeron tantos y tantas, lo corrompieron y arrebataron por 30 años. Un 44.34% para el sí y un 53.31% para el no. A que todos participen en la futura democracia. Que no haya en Chile nadie excluido. Pero cuando la convicción de hacer lo correcto trasciende las circunstancias, es imposible matar la primavera. Gobierno, Pickering, son unos conchas de su madre. Vivimos sometidos en un manto de injusticia, pero seguimos creyendo y seguimos luchando. Todo aquello que es concesionable, pues se concesiona. Que es financiable por los privados, pues se entrega. Fuimos parte de muchas luchas que poco a poco se fueron entrelazando. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. ¿Cuántas veces no anhelamos un momento como este, donde nos encontramos en un lugar común y volvimos a soñar con la condición de creer profundamente en nuestros sueños? ¡No acepten ese llamado a mantener este modelo neoliberal! Lo vimos en 2011 con la revolución universitaria y hoy día estamos nuevamente aquí los estudiantes secundarios para poner la cara por este país. Con esta primavera floreció también la rebeldía que nos impulsó a transformar, a transformarnos. La unidad de volver a repletar las grandes alamedas, la esperanza de reconstruir el futuro de nuestros pueblos. El despertar fue un acto genuinamente popular que nació de la calle y de la ciudadanía. Mientras unos nuevamente transaban nuestros sueños, seguíamos en la calle con la consecuencia que nos permite caminar con la frente en alto por todos los rincones del país, desde la primera hasta la última línea. Como somos un partido con vocación democrática, aunque algunos no lo quieran reconocer, el Partido Comunista tiene vocación democrática y todos ustedes lo saben, vamos a participar de este proceso. A la hora que nos invitaron, ya estaban tomadas las decisiones y cuando preguntamos, ¿podemos incidir en cambiar esto o esto que tenemos dudas? Nos dijeron no, está resuelto. El pueblo dejó en claro que los cambios no podían seguir siendo en la medida de lo posible, porque llegó el momento de crear nuestro propio destino. Chile vive difíciles momentos económicos. Un 30 de octubre de 1957, en la madrugada, cerca de 1.200 familias provenientes del cordón de miseria del Sanjón de la Aguada realizan la toma de terrenos de La Victoria. El Partido Comunista, así como otras fuerzas de la izquierda, son protagonistas de esta acción y con ella irrumpen los pobladores como sujetos sociales, demostrando que podían organizarse y construir sus propias alternativas. Yo llego a la toma de terreno de la población de La Victoria junto a mi madre, junto a otro hermano. Yo tendría 5 años, caminando para las 6. Se reunían por bloque, entonces se hacían las reuniones en los patios. Y como no había división de patio, se hacían las reuniones de bloque por patio y era natural ver a Juan Costa, a Guaringa, a los dirigentes del partido y que también eran dirigentes del comando en la reunión y en la discusión con los vecinos. O sea, la expresión solidaria concreta de los trabajadores estaba ahí, indudablemente. El Partido Comunista es protagonista en la sociedad chilena, en los sindicatos, en las federaciones estudiantiles, en las organizaciones de pobladores y campesinos. Los comunistas observan y dialogan con todos los chilenos y participan en las elecciones y obtienen 20 parlamentarios.
En 1969, los comunistas, adecuándose a las necesidades del país, trabajan por la construcción de una nueva alianza, la Unidad Popular. ¿Qué pasa cuando sale Allende? Yo creo que se produce una cosa muy hermosa, que yo siempre trato de decirlo. O sea, los pobres dejamos de ser números, pasamos a ser personas, pasamos a tener nombre y apellido y nos identificaron plenamente. O sea, yo tendría 17 años, entonces era voluntario, ir al trabajo voluntario, hacer las plazas en nuestro barrio. Hicimos el tema de la educación, muchos de nuestros adultos mayores no sabían leer, nuestros padres, nuestros abuelos, entonces hicimos el proceso de alfabetización con las juventudes comunistas, íbamos a las casas, que era importante que la gente aprendiera a leer, a firmar, porque la gente no sabía. Bueno, una posibilidad de realización de muchas cosas, que antes no podía hacerlas. Y de participar, más que nada de participar en una tarea muy hermosa, muy bonita. Y bueno, y felizmente yo vivía en un ambiente en que todos éramos iguales, entonces uno se sentía, y cuando todos son iguales, se sentíamos fortalecidos, muy fortalecidos para trabajar. Entonces, y sobre todo con el futuro, ¿entiendes? Un futuro que se visoraba, sobre todo para la gente joven, mucho mejor de lo que ya los adultos y los menos adultos tenían. Marca mucho al Partido Comunista de Chile, que es capaz de participar de un proyecto de emancipación o liberación de la sociedad chilena o de perspectiva a la construcción de una sociedad más justa, con timbre propio de Chile. Eso es el gobierno popular de Salvador Allende. En los 1000 días del gobierno de la Unidad Popular, el arte y la cultura se convierten en agentes de cambio y participación. Como nunca antes, los discos, los conciertos, los libros están al alcance de todos los chilenos. Surgen artistas que luego serán reconocidos en todo el mundo, gran parte de ellos de militancia comunista. En 1971, a Pablo Neruda se le concede el Premio Nobel de Literatura. El cumplimiento del programa de la Unidad Popular comienza a cambiar radicalmente la cara de Chile. La nacionalización del cobre, la profundización de la reforma agraria, la nacionalización de la banca, el medio litro de leche, la estatización de industrias productivas estratégicas hacen de Chile un país que es mirado con expectativas por el resto del mundo. En pocos años se realiza lo que se hace en medio siglo. Salvador Allende cumple con lo prometido en su proyecto de construir una vía al socialismo respetando la voluntad del pueblo. Queridas compañeras y compañeros, celebramos este aniversario en medio de una crisis del neoliberalismo a nivel global y de un mundo asolado por la pandemia. El imperialismo norteamericano, en defensa del capitalismo,
se empeña en desestabilizar por cualquier medio a los que amenazan su hegemonía. No solo ha quitado los fondos a la Organización Mundial de la Salud, se retira de los tratados de reducción de armas, sanciona a diversos países, impone el bloqueo brutal contra Cuba y Venezuela, sino que además hoy amenaza a su propio pueblo con lanzar a los militares a las calles. Trump es la cara más visible, es la cúspide representativa del capitalismo neoliberal, su brazo político y armado que pretende mantener su hegemonía en el mundo. Los gobiernos de derecha se alinean con esta doctrina, se suman a los intentos golpistas y agresiones contra Venezuela, aceptan la presencia de tropas en Colombia y el asesinato de centenares de líderes sociales en ese país. Están dispuestos a cualquier cosa, incluso a abrir las puertas al fascismo para mantener el modelo. Pero los pueblos no se someten, al igual que hoy, cuando el pueblo norteamericano se levanta en una oleada de protestas contra el racismo y la discriminación política, social y económica, en nuestro país en octubre del año pasado se produjo el estallido social que puso en jaque al gobierno neoliberal de Piñera, que tuvo que ceder y abrir paso a un proceso para establecer una nueva constitución política, camino posible para avanzar hacia el nuevo proyecto de desarrollo para Chile. Este proceso de lucha contra el neoliberalismo fue interrumpido por la pandemia, que empezó a asolar al mundo en enero de este año, con muy claras señales sobre su desarrollo y también con tempranas enseñanzas de cómo debía enfrentarse para morigerar la velocidad de los contagios y finalmente contenerla. No fue considerada la evidencia internacional en toda su magnitud por el gobierno neoliberal de Chile, ni escuchó las serias advertencias de la comunidad médica y científica. Hoy estamos al borde de una crisis hospitalaria. Esperemos que la cuarentena en Santiago, tomada con retraso, finalmente contenga los contagios. No queremos que el pueblo siga sufriendo. Las consecuencias serían mucho más graves si no fuera por la permanencia de la salud pública estatal que atiende al 80% de la población y que pese a la falta de recursos actúa con eficiencia y una alta experiencia y una gran entrega de funcionarios y personal médico que se merecen todo nuestro respeto. Pero quedan las consecuencias, que se traducen en la agudización de la crisis social. Casi 1,5 millones de trabajadores han perdido su empleo y se calcula llegará a un 23% de la masa laboral. Los subsidios que ofrece el gobierno están por debajo de la línea de la pobreza, no son universales y dejan a millones sin ayuda adecuada. La pequeña y mediana empresa está sometida a créditos con aval del Estado, pero otorgados por la banca privada, que con intereses que sobrepasan la capacidad de endeudamiento. El 80% no recibirá ninguna ayuda. La crisis ha sido aprovechada en buena medida para transferir recursos públicos a las empresas que lucran con la salud, proteger a los grandes grupos económicos, convertirla en una nueva oportunidad de lucro privado y acentuar la precarización de los trabajadores. Es esta situación la que nos dice que la pandemia no va a detener la lucha social, por lo que se avisoran grandes batallas de enfrentamiento político, ideológico y de masas entre los que quieren mantener los privilegios de una élite y los que propugnan el cambio de sistema. Está cada día más claro que los problemas globales que se vienen, como la pandemia o los efectos de la crisis económica, solo pueden ser abordados con eficiencia
desde un Estado que disponga de verdadera soberanía económica y de dirección del proceso productivo en un sistema mixto de empresas y que lo haga en nuestro país, al menos con el pleno desarrollo de la ciencia y la tecnología, en lo cual tenemos un enorme atraso. Aparece muy nítidamente hoy cómo los países socialistas han demostrado el valor de la responsabilidad social del Estado y contando con las ventajas propias para planificar e impulsar acciones centrales en materia de políticas públicas y de solidaridad con otros pueblos. Esto lo percibe la gente común y ha sido clave para comprender la importancia del carácter del Estado en el progreso económico y social de un país. Y también es relevante la solidaridad y la cooperación en todas sus formas, en especial en materia de investigación e innovación científica y del multilateralismo y la cooperación en los foros internacionales en favor de la soberanía de los pueblos, la paz y la preservación de la humanidad. Compañeras y compañeros, no podría terminar esta intervención sin poner de relieve y saludar la forma como se ha mantenido la organización y lucha bajo la pandemia. El mismo pueblo nos dio la pauta, desplegando una ola de solidaridad en las comunas populares y de menos ingresos, con ollas comunes, comedores populares, atención a los ancianos y los postrados, fabricación de vendas y sanitización de viviendas, y también protestas en sectores populares impulsados por el hambre. Y también debemos saludar cómo, ante la discriminación de los medios de comunicación empresariales y de corte neoliberal, se ha desplegado una batalla incesante a través de las redes en defensa de los trabajadores, las capas medias y las pymes, de exigencia de medidas sanitarias eficaces y también de entrega de propuestas. Los comunistas hoy participamos de un conglomerado de partidos antineoliberales, la Unidad para el Cambio, y de una coordinación de partidos y movimientos políticos afines y una convergencia de organizaciones sociales, Chile Digno, alianza unitaria que debemos fortalecer en todas las comunas. El desafío es lograr una coordinación más amplia frente al plebiscito de octubre y a las elecciones de la Convención Constituyente, de gobernadores, alcaldes y enfrentar con éxito la de concejales, todas en marzo de 2021. Los invito a celebrar los 50 años de la formación de la Unidad Popular que hizo posible el gobierno de Salvador Allende como corresponde, luchando por nuestros ideales. Y no puedo terminar esta intervención sin expresar nuestra solidaridad con Cuba, Venezuela y todos los pueblos que sufren de las agresiones del imperialismo norteamericano. Nuestra protesta ante los constantes crímenes de dirigentes sociales en Colombia y la permanencia en ese país de tropas norteamericanas. Saludar el rompimiento del bloqueo por parte de Venezuela e Irán. Expresar también nuestra admiración por la irrupción de la protesta popular en Estados Unidos ante los crímenes raciales y la situación de opresión y maltrato social e irrespeto de los derechos de las llamadas minorías. Trump, con su actitud, da alas al surgimiento del neofascismo en Estados Unidos y en nuestros países, que se cierne como un peligro de respuesta del capitalismo a las demandas populares. Saludamos la ejemplar solidaridad de China y Cuba en materia de recursos materiales y sobre todo de personal médico y sanitario para distintos países. Lo decimos una vez más, ni el acoso judicial, ni la represión, ni la intención de desaforar a nuestros diputados y criminalizar la demanda social
nos detendrán en nuestro camino de lucha. Aquí estamos, como siempre, junto al pueblo y los trabajadores. Los saluda hoy, en su 108 aniversario, el partido de Luis Emilio Recabarren y Teresa Flores, nuestros fundadores, de Pablo Neruda, Víctor Jara y de tantas compañeras y compañeros que han mantenido nuestro carácter de luchadores inclaudicables y sobre todo de nuestros héroes y heroínas que han caído luchando contra el fascismo. Y como siempre, como los decía Gladys, 1000 veces venceremos. ¡Vamos, Nicolás! ¡Vamos, puchémonos allí! Para muchos, la represión y violación a los derechos humanos que vivimos durante el estallido comenzó el 18 de octubre. Sin embargo, el pueblo mapuche viene resistiendo esos mismos abusos desde hace más de 500 años. La lucha por la autodeterminación y por el derecho a ejercer su ancestralidad han construido un camino que ha iluminado la resistencia de todos los pueblos por alcanzar su plena liberación. Soy Marcelo Catrillanca, soy el papá de Camilo Catrillanca, quien fue asesinado el día 14 de noviembre, en vista de que todas las pruebas que supuestamente Carabineros escondió hoy día están a la vista. Entonces lo que queremos es justicia y estamos luchando por la vida de muchas personas que también hoy día, de acuerdo al estallido social, han tenido que lamentar y sufrir. Muchas familias que han quedado sin mamá, muchas familias que han quedado sin papá, hay familias que han perdido a sus hijos, sus hijas, y hay mucha gente que está mutilado y también aquellos accidentados, ¿ya? Entonces por eso estamos acá, porque queremos también exponer la situación que estamos viviendo como pueblo nación mapuche. Ni la cárcel ni las balas han sido suficientes para detener la lucha por la recuperación de los territorios y también de nuestros propios cuerpos. Porque ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. El violador eras tú. El violador eres tú. Nosotras históricamente hemos sido doblemente explotadas. En el trabajo por el patrón y en el hogar por la imposición de los quehaceres y labores de crianza, lo que nos ha obligado a ser doblemente revolucionarias. A levantarnos una y otra vez con la fuerza de nuestra historia, con el recuerdo de nuestras ausentes y sin miedo, porque ya no tenemos nada que perder. Sabemos que la sociedad humana no puede avanzar sin la participación plena de la mujer. Las mujeres sabemos que no salimos de la costilla de Adán, ni que lo obligamos a comerse la manzana. Y también sabemos que con cabellos largos o cortos y del color que se nos antoje, tenemos ideas largas y profundas. Las invito a ser mujeres plenas, a sufrir por el dolor ajeno, a ser solidarias, sensibles y a enamorarse todos los días, a ser ágiles, livianas como las mariposas y fieras ante la injusticia. No estamos exentas de errores y caídas, pero seguiremos firmes en las urgentes reivindicaciones del feminismo popular. No es coincidencia que una vez más el pueblo sea víctima de violaciones a los derechos humanos bajo un gobierno de derecha. Ocurrió el 22 de octubre en Concepción. Dijimos, para que nunca más,
pero bastó un salto al torniquete como excusa para que los mismos de ayer vuelvan a querer callarnos y cegarnos. Tras los actos de violencia de Estado, el pueblo chileno exige la renuncia del jefe de Carabineros. Las recientes denuncias de violaciones y abusos a los derechos humanos. La ONU afirma que en Chile se han producido numerosas y graves violaciones de los derechos humanos durante las movilizaciones que se suceden desde hace más de 50 días. El nunca más no es una consigna, es una condición indispensable para una verdadera democracia. Ha sido el miedo el principal arma para mantener sus privilegios, una violencia paralizante que ha sido el sostén de años de negacionismo e impunidad. Entonces, ya no se trata solo de resistir, se trata de rebelarse para poder crear nuestro propio camino. ¿Cuántos globos oculares más estaríamos lamentando si no estuviera la primera línea con los escudos protegiendo a la gente? Porque si alguien pretende que la gente y los manifestantes pacíficos tengan, igual que en dictadura, que dejarse asesinar por fuerzas que ya está informado por todo el mundo, que tienen un actuar que es al margen de la ley y que viola los derechos humanos sistemáticamente, más encima con el amparo del presidente de la República y del ministro del Interior y del intendente. Mientras las movilizaciones han disminuido y la violencia en las El pueblo tiene el legítimo derecho a defenderse a través de todas las formas de lucha que le permita hacer prevalecer la paz. La dignidad humana no puede volver a ser transgredida. Contra la violencia, resistencia. Contra la tiranía, rebelión. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan. Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. La élite chilena y los intereses multinacionales se niegan a reconocer la legitimidad del gobierno de Allende y no aceptan sus reformas profundas. La derecha, apoyada y financiada por el gobierno de Estados Unidos, comienza un boicot económico y político contra el gobierno popular. Y nosotros veíamos eso, ¿me entendí? Cómo se había armado toda una confabulación para que Salvador Allende no llegara al término de su gobierno popular. Por primera vez, lo popular se hacía poder. Entonces, indudablemente que eso se sentía y producía también en la gente que no apoyaba esta posición, una situación muy incómoda, muy inconfortable, y empezó a gestarse entonces lo que iba a venir después. Salerse sin nieve, canelos oscuros, la flor de Pomaire. En 1973 se inicia uno de los periodos más oscuros de la historia de Chile.
La represión contra el Partido Comunista es directa, reconocida e inhumana. El 13 de septiembre asesinan cobardemente a Víctor Jara, ícono de la canción popular y leal militante comunista. El año 1976 asesinan a Víctor Díaz, subsecretario general, y también hacen desaparecer a gran parte de la dirección del partido y de la Jota. Yo creo que aquí en Chile van a detener militantes, lo van a detener, lo van a fusilar como lo hicieron desaparecer, pero van a seguir habiendo militantes comunistas. El partido va a seguir existiendo y yo creo que como un reconocimiento mío, que lo que me enseñó es lo que yo agradezco, porque hasta el día de hoy yo puedo estar firme, a pesar de estar mi familia detenida, desaparecida, yo puedo estar firme porque esa firmeza la tengo por el partido. Y ante eso, viendo esa realidad, nosotros pensábamos acá que lo mejor era empezar a enfrentar ya de otra manera a la dictadura, de desestabilizarla, de crearles problemas, hasta echarla abajo. Y por eso es que surgió la política de la rebelión popular, es decir, hacer uso del derecho a la rebelión cuando no se dejan otras alternativas. Y se iniciaron las protestas, porque la política de la rebelión consideraba que lo fundamental era la actividad del pueblo organizado, de las masas. jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Viene el tema de la convocatoria a la gran marcha, a la protesta, y nosotros dijimos, no nos vamos a quedar así. Y armamos nuestro comando poblacional y armamos un comité sin casa con 1.800 familias en La Victoria. Tendríamos dictadura, pero nosotros éramos dueños de nuestro territorio. Nosotros vivíamos aquí. Nosotros estábamos peleando por la legítima dignidad nuestra, de nuestros derechos. Entonces, y así nos fuimos organizando y enfrentando, y así significa el costo que pagamos junto a otras muchas poblaciones. ¡Sí, otra vez el culpable es Pinochet! Y claro, como la represión era muy fuerte, acordémonos que en las protestas morían 20, 30, hasta 80 personas por la represión. En las poblaciones era terrible la manera como se trataba a la gente. Consideramos nosotros que también había que responderle con algunas formas de confrontación armada. Y por eso es que se formó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y hubieron algunos enfrentamientos. Y creo que esa política jugó un gran papel en desestabilizar a la dictadura. Y que hacían todo tipo de acciones, por ejemplo, de propaganda audaz la llamábamos nosotros, que era actos para llamar la atención, y habían otras que eran de propaganda armada. Declaramos ante todo Chile que el Partido Comunista sale a la legalidad
Terminó para nosotros la negra noche de la dictadura. ¡Viva la democracia y la libertad! ¡Viva la gente que lucha! ¡Viva el socialismo! ¡Vivan las juventudes comunistas de Chile! ¡Viva el Partido Comunista! Como en otro tiempo histórico, compartimos solidariamente con nuestro pueblo los efectos de una pandemia sanitaria jamás vista antes, que se desconoce a nivel planetario y, por cierto, en nuestro país, y que hoy día hace estragos en la vida de las trabajadoras y trabajadores y del pueblo más sencillo, dadas las políticas erráticas de origen en un gobierno de derecha que no tiene consideraciones humanitarias para hacer lo único que resuelve como prevención el que el contagio no siga creciendo. Una cuarentena absoluta que se logra cuando hay ingresos que permitan que las familias no se movilicen, pero vivan en dignidad. Un ingreso que supere la línea de la pobreza, para conceder que eso se financie con un impuesto a los súper ricos y se genere una redistribución de la riqueza en beneficio de los afectados y salvemos a toda la población. Esto muestra el fracaso absoluto del sistema neoliberal y aconseja, como lo compartimos con otros, con quienes estamos presentes en Unidad para el Cambio, en Chile Digno, construyendo una propuesta política alternativa al sistema neoliberal. Es necesario superar este sistema y para eso hay que abrir paso a una propuesta, a un proyecto democrático que sea ampliamente participativo y descentralizado, que recoja las demandas más sensibles de la gente, que asuma que hay el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, son exigencias en cualquier convivencia de comunidad con sentido de civilización. Ahí están comprometidos los esfuerzos nuestros, en la unidad, vinculado a las causas de los trabajadores y haciendo que se ensanchen las fuerzas que permitan conquistar ese tiempo. Por eso, otra vez, los comunistas junto al pueblo, construyendo futuro, construyendo historia. Las y los comunistas hemos puesto como una necesidad histórica el cambio constitucional y la Asamblea Constituyente desde siempre. Poco a poco comienza a surgir masivamente el deseo de transformaciones profundas que sean estructurales y para eso la necesidad de cambiar la piedra de tope que nos impide nuestro bien. Asumamos la responsabilidad histórica que nos tocó vivir y salir a conquistar con toda nuestra convicción, creatividad y fuerza una nueva constitución para Chile. Una constitución incluyente, democrática y paritaria que todas, todos y todes crearemos por un Chile digno. Aprobemos nueva constitución, aprobemos convención constitucional, que caiga el gobierno del hambre y se alcen los pueblos con valor hasta que la dignidad se haga costumbre. Queremos celebrar los 108 años de vida del Partido Comunista de Chile, 108 años de lucha coherente por la unidad del pueblo, por la dignidad de la clase trabajadora. Esta canción, compuesta por un comunista chileno, Sergio Ortega, se ha transformado en el himno de la lucha por la justicia social en todo el mundo.